La mayoría de la gente cree que la Biblia es un libro lleno de cuentos dulces, historias de amor o relatos de fantasía, pero lo que pocos entienden es que sus páginas encierran advertencias directas, relatos duros y profecías que revelan por qué el mundo se encuentra como está hoy. Y uno de los pasajes más malinterpretados, incluso usado para inventar mitos extraños, es aquel donde se dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Muchos, influenciados por películas o creencias populares, piensan que aquí se habla de ángeles que descendieron para unirse con mujeres humanas. Otros creen que eran seres caídos, híbridos, casi como monstruos mitológicos. ¿Pero acaso la Biblia enseña semejante cosa? La respuesta es clara, no. Ese no es el mensaje del texto. Lo que está en juego aquí es mucho más real, mucho más cercano, y también mucho más aterrador para quienes cierran los ojos a la verdad. El libro del Génesis, capítulo 6, dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero la clave está en la pregunta, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? La Escritura nunca llama hijos de Dios a los ángeles caídos. Nunca. En el libro de Job, se habla de hijos de Dios presentándose delante del Creador, refiriéndose a seres celestiales fieles, no rebeldes. Y en el contexto del Génesis, esos hijos de Dios eran los descendientes de Set, los que guardaban la fe, los que permanecían fieles a la instrucción divina, mientras que las hijas de los hombres representaban a las descendientes de Caín, quienes habían rechazado la obediencia y se habían entregado a la corrupción. Aquí no se trata de híbridos fantásticos, se trata de algo mucho más serio, la unión prohibida entre los fieles y los rebeldes. Los hombres que conocían la verdad, los que debieron mantenerse firmes en la obediencia, comenzaron a mirar con deseo a las hijas de un linaje que había abandonado a Dios. Y al unirse con ellas, se mezclaron las líneas, se borraron las diferencias, y la corrupción comenzó a invadir incluso a los que se decían del pueblo de Dios. ¿No te suena familiar? Hoy mismo vemos cómo aquellos que dicen amar a Dios terminan comprometiendo su fe por un romance, por una relación, por un matrimonio, y al hacerlo, arrastran su vida espiritual hacia la ruina. La historia se repite. Por eso este pasaje no es un mito para entretener, sino una advertencia para nosotros. La Escritura lo deja claro, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas. Este principio fue violado en los días de Noé, y el resultado fue devastador. El mundo entero se llenó de violencia, corrupción y maldad hasta que el Creador determinó poner fin con el diluvio. Detente un momento. El problema no fue el amor, ni el casamiento en sí, sino la decisión de ignorar el consejo divino y permitir que la atracción física pesara más que la fe. Esa unión de lo santo con lo profano contaminó a la generación entera. La fidelidad se debilitó, la verdad fue pisoteada, y pronto no quedó casi nadie que buscara al Dios verdadero. Solo Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y aquí está lo que debes notar. El texto bíblico no es una historia antigua sin relevancia, es una señal profética. Jesús mismo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, lo que pasó con los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, volverá a repetirse en el tiempo final. Hoy, miles que conocen la verdad están cediendo ante el deseo, comprometiendo su fe, apagando su conciencia. La pregunta es, ¿serás tú uno de ellos, o permanecerás fiel como Noé, aunque el mundo entero se burle de tu fe? Si hasta aquí esta verdad te hace pensar, asegúrate de seguir esta cuenta para que no te pierdas lo que viene. Cuando los hijos de Dios comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres, algo irreversible sucedió en la historia. La Biblia dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. ¿Entiendes lo que significa? El corazón humano se volvió totalmente corrupto, el mal dominaba cada decisión, cada deseo, cada intención. No se trataba solo de un aumento de violencia o de injusticia social. No, era mucho más profundo, era la completa distorsión del propósito divino. Lo que había comenzado como una unión inocente, hombres justos casándose con mujeres que no compartían su fe,
terminó desatando una generación en la que casi nadie buscaba al Dios verdadero. Esa mezcla produjo una descendencia que se burlaba de la obediencia, despreciaba los mandamientos y prefería la satisfacción de los sentidos antes que la verdad. La Escritura lo resume con una frase contundente: la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. La corrupción interior, la violencia exterior, los dos frutos inevitables de un mundo que decide apartarse de su Creador. Pero aquí está lo sorprendente: ese relato no es una reliquia del pasado, es un espejo del presente. Jesús lo advirtió con palabras que atraviesan los siglos: como en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran esos días? Hombres y mujeres comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. La frase se casaban y se daban en casamiento no significa que el matrimonio sea malo. El problema es que esos casamientos se realizaban en completa indiferencia a los principios de Dios. Eran uniones fundadas en el deseo, en el interés personal, en la atracción física, no en la obediencia al Creador. Y ese mismo patrón lo vemos hoy en día: relaciones que comienzan por impulso, matrimonios que se edifican sin tomar en cuenta a Dios, uniones que terminan apagando la fe y multiplicando la confusión espiritual. El resultado es siempre el mismo: corazones endurecidos, sociedades violentas, familias destruidas. Y el eco de la historia nos grita: si seguimos ese camino, el fin no puede ser otro que la catástrofe. Piénsalo: antes del diluvio, el mundo no se volvió perverso de un día para otro. Fue un proceso lento, pero constante. Cada decisión de apartarse de la verdad, cada matrimonio en yugo desigual, cada concesión a la cultura corrupta, fue acumulando peso hasta que la copa de la paciencia divina se llenó. Y cuando esa copa rebosó, vino el juicio. ¿No es exactamente lo que vemos hoy? Cada día, los principios bíblicos son ridiculizados. La pureza es atacada, la fidelidad es menospreciada, y lo que antes era vergonzoso ahora se celebra como libertad. ¿No es esta una copia perfecta de los días de Noé? Lo más impactante es que en medio de esa degeneración, había un solo hombre que caminaba con Dios: Noé. Un hombre que decidió no ceder, que no se dejó arrastrar por la corriente. ¿Sabes lo que eso significa? Que en un mundo entero corrompido, todavía había esperanza, todavía había alguien que escuchaba la voz de Dios. Y gracias a su fidelidad, la humanidad no desapareció. La lección es clara: la mayoría siempre escoge el camino ancho de la perdición, pero eso no excusa a nadie. El llamado divino es individual. Tú no puedes escudarte en lo que hace la sociedad, ni siquiera en lo que hace tu propia familia. El camino de Noé fue solitario, pero fue el camino de la salvación. Hoy también, aunque el mundo entero parezca estar caminando hacia el desastre, Dios busca a hombres y mujeres que, como Noé, permanezcan firmes. Y aquí hay un secreto que muchos ignoran: el tiempo del fin no vendrá cuando los gobiernos lo decidan, ni cuando la ciencia lo prediga, sino cuando la corrupción moral haya llegado al mismo punto que en los días de Noé. ¿Y sabes qué? Estamos peligrosamente cerca. Basta mirar a nuestro alrededor: familias destruidas, violencia que ya nos sorprende, matrimonios que se hacen y se deshacen como contratos comerciales, religiones que acomodan la verdad a los gustos de la gente. Todo esto anuncia que la historia está repitiéndose. Pero, aquí viene la parte más solemne: así como en los días de Noé hubo un arca de salvación, hoy también hay un camino de escape. El mensaje es claro: la fidelidad a la palabra de Dios sigue siendo la única protección contra la corrupción que arrastra al mundo. La pregunta es: ¿entrarás tú al arca o te quedarás fuera? Si este mensaje está despertando en ti un sentido de urgencia, sigue esta cuenta para no perderte la última parte, porque allí veremos cómo este relato apunta directamente al juicio final y a la segunda venida de Cristo. Hemos visto que la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres no fue un asunto romántico ni una fábula de híbridos mitológicos. Fue la tragedia de los justos mezclándose con los impíos, de los fieles comprometiendo la verdad por el deseo. Esa decisión arruinó al mundo antiguo, lo llevó a la corrupción total y finalmente al juicio del diluvio. Ahora debemos dar el paso más solemne. ¿Qué significa eso para nosotros, aquí y ahora? Jesús mismo nos dio la clave cuando declaró: como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre.
Él no habló por metáforas vacías, sino como un aviso profético. El mismo patrón de apostasía, de indiferencia espiritual, de uniones prohibidas, se repetirá justo antes de su regreso. ¿Y acaso no estamos viendo ya esa repetición? Hoy el mundo entero se ha vuelto un escenario de desenfreno. La inmoralidad se exhibe sin pudor, las uniones contrarias al plan divino son exaltadas y la voz de la conciencia es sofocada por el ruido del entretenimiento. Se habla de libertad, pero lo que reina es esclavitud al pecado. Se predica amor, pero lo que abunda es egoísmo. Se proclama progreso, pero lo que aumenta es la violencia y la corrupción. En este contexto, las palabras de Génesis vuelven a resonar con fuerza: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Espíritu de Dios lucha, advierte, llama, pero no lo hará indefinidamente. Llegará un momento en que cada ser humano habrá tomado su decisión, o permanecer en el camino de la fidelidad, o ceder a la corrupción del mundo. Y aquí está el paralelo más aterrador. En los días de Noé, mientras la gente construía casas, celebraba fiestas y se casaba, el arca estaba delante de ellos. El mensaje de advertencia fue predicado durante 120 años, pero fue despreciado. Cuando llegó el día, las puertas del arca se cerraron, y aunque el sol aún brillaba y el cielo estaba despejado, el destino estaba sellado. Afuera quedó la multitud, adentro solo unos pocos. Amigo, este no es un relato lejano. Hoy también hay un arca, es el llamado a volver a la palabra de Dios, a guardar sus mandamientos, a vivir en obediencia aunque el mundo se ría. El juicio vendrá, no con agua esta vez, sino con fuego. El apóstol Pedro lo afirma: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Puedes ver la conexión? Lo que comenzó con una decisión aparentemente pequeña, casarse sin discernimiento espiritual, terminó en la destrucción de una civilización entera. Lo mismo ocurrirá al final. Pequeñas concesiones, pequeños compromisos, nos arrastran hacia una apostasía colectiva. Y cuando el mundo entero esté en rebelión abierta, entonces vendrá el fin. Pero hay esperanza. La misma gracia que alcanzó a Noé está disponible hoy. Él halló gracia ante los ojos de Jehová porque eligió caminar con Dios. Tú también puedes hallarla si decides ser fiel, aunque todos a tu alrededor se burlen. El mensaje es urgente, el arca está abierta, pero no lo estará para siempre. La puerta se cerrará. ¿Dónde estarás cuando eso ocurra? ¿Serás parte de los que se dejaron arrastrar por las hijas de los hombres, o estarás entre los hijos fieles que eligieron la obediencia? No te engañes pensando que tendrás tiempo después. Así pensaba la gente en los días de Noé. El momento de decidir es ahora. Cada relación que formas, cada unión que eliges, cada paso que das hacia o lejos de Dios, está construyendo tu destino eterno. Y recuerda, lo que está en juego no es solo tu vida, sino tu eternidad. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que no te quedes indiferente. Busca en la Escritura, confirma estas palabras, y sobre todo, toma la decisión de entrar en el arca espiritual que aún permanece abierta. Síguenos para seguir recibiendo mensajes como este, porque lo que viene a continuación será aún más claro, más directo y más urgente. El tiempo se acaba, y la verdad debe ser proclamada hasta el fin.